Pero no le digan nada, no le digan nada a Mainito, ¿no? No, yo no le digo a Minor, ahí nada más queda grabado. Una pregunta. Dígalo. Y no le digan nada a Mañito tampoco. Nos van a hacer un examen final. No. Ajá. Era hoy. No Era le dio hoy. mensaje. Me lo podrían mandar antes para hacerlo aquí con la Biblia en la mano para que Mañito no se dé cuenta que estoy copiando. No. Libro cerrado, Yesenia, libro cerrado. Ya me quedé entonces. Y si se queda, tiene problemas. Repito. Buenísimo. Bueno, este curso es tan bueno que yo esta es la segunda vez que lo llevo y lo llevaré las veces que sea necesario porque realmente son cosas que nunca se dejan de aprender. Sí, es muy bueno. Bienvenida, Claudia. Ya, yo le puedo saludar. Hola. Hola, lo lejos, Jorley. Aquí estoy. Buenísimo. Entonces yo creo que somos la mayoría, ¿verdad? Comenzamos. Vamos a empezar y vamos a leer el Salmo 51. Y después de ese salmo vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y vamos a continuar con nuestra última lección del día de hoy, que se trata sobre el pacto de Dios, ¿verdad? El significado del pacto y cómo eso influencia nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, si gustan, voy a empezar leyendo el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dice, para el director del coro, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Si alguien quiere hacer la oración, siéntase con toda libertad. Si no, la hago yo. Entonces, Señor, gracias, Padre, porque tú, Señor, a pesar de nuestras iniquidades, Señor, a pesar de nuestras debilidades, Padre, tú nos has transformado, Señor, y tú continúas dándonos las fortalezas, Señor, para día a día reconocer, Padre, que te pertenecemos, que nuestra vida, Señor, es para darte la gloria y la honra que tú mereces. Te doy gracias, Padre, porque en este nuevo sábado nos podemos reunir, Señor, para honrarte, para alabarte, Señor, para glorificarte, Padre, para conocerte más, Señor, y conocer más de tu palabra. Te pido, por favor, Señor, que hoy nuestras vidas, Señor, sean transformadas, Padre, de una manera práctica, Señor, de que podamos llevar este mensaje de salvación, Señor, a otras personas. Y que cada día, Señor, comprendamos que tú eres nuestro tesoro, Señor, que tú eres nuestro mayor anhelo, Padre, y que en las decisiones que vayamos a tomar, Señor, lo pongamos en una balanza y veamos, Señor, qué pesa más, si estar contigo, Señor, o lo que vamos a hacer, Padre. Te pido, por favor, que nos ayudes, Señor, y te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanas y hermanos, Señor, que están en esta reunión, Padre.
que sacan, Señor, todos los sábados un ratito de su tiempo, Señor, para edificarnos en comunidad. Te doy gracias por su vida, Señor, y que esta lección, Padre, sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues ahora sí, estamos listos para comenzar con nuestra última lección. Vamos a ver si me escuchan. Y hoy vamos a leer dos pasajes de las Escrituras muy bonitos, ¿verdad? Uno del Nuevo Testamento y otro del Antiguo. Vamos a leer Génesis 17 y Gálatas 3, por si los quieren buscar y tenerlos a mano. Y nuestro tema de hoy es el pacto de Dios con su pueblo. ¿Qué vamos a comprender? Bueno, vamos a comprender el pacto de la gracia de Dios. Después de esta lección, nosotros entenderemos que las doctrinas de la gracia son el resultado del pacto divino que Dios hizo con Abraham y es muy importante, consumado por Cristo. Las 7 doctrinas de la gracia, las que hemos visto, ¿verdad? Las que ya vimos, realmente están conectadas por un hilo de la misma manera que las llaves por un llavero. Una vez que entendemos esto, podemos entender por qué estas doctrinas no pueden existir de ninguna otra forma. Este hilo común es el concepto de pacto, que es la consecuencia de la naturaleza y el carácter de Dios. Entonces, seguramente nos preguntaremos, ¿qué es un pacto? Comencemos con la definición de un pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos partes, así como en un contrato de negocios. Normalmente los contratos son acuerdos entre iguales con vista al beneficio mutuo. No es así con el pacto de gracia. Dios y el hombre no son iguales y el hombre está en un estado caído y sin esperanza. Los cristianos utilizan el término pacto en lugar de contrato para hacer la distinción de que Dios y el hombre no son copartícipes igualitarios. Vamos a identificar las partes involucradas en un pacto. ¿Quedó claro la parte de pacto? Sí. Sí me escucho. Sí, hermano, de hecho muy interesante, ¿verdad? Porque esa palabra pacto se utiliza mucho mal usada. Sí, quedó claro, José Pablo. Perfecto, sí. A mí algo que me ayudó, perdón. Gracias, quedó claro, digo. Ok, buenísimo. Entonces, vea, seguimos con las partes involucradas en un pacto. ¿Cómo está constituido un pacto? Un pacto debe tener los siguientes elementos: las condiciones para ser cumplido, los beneficios, el tiempo límite o vigencia, cómo está validado el acuerdo, ¿verdad? ¿Y cómo está validado el acuerdo? El pacto cristiano de gracia se basa en Génesis 17 y Gálatas 3. Se inicia en Génesis 17 y es cumplido en Cristo. En Gálatas 3 vamos a tener una mejor explicación. Entonces vamos a estudiar esas dos porciones y vamos a leer completo el capítulo 17 de Génesis. Lo vamos a leer en dos versiones para que nos quede, o 3 versiones, si gustan. Entonces, para comenzar con Génesis 17 y vamos a ir respondiendo las preguntas. Si alguien lo tiene, por favor. Yo tengo la Biblia de las Américas. Gracias. Si gusta, comienza, Rosemary. Todo Génesis 17. Sí. Ok, dice así. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a toda tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinos, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado,
seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne, como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no le llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo. Y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Y dijo Abraham a Dios: ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios dijo: no, sino que Sara tu mujer te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, te he oído. He aquí yo lo bendeciré, y lo haré fecundo, y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Cuando terminó de hablar con él, ascendió Dios dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos de su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas y de la casa de Abraham. Y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Y su hijo Ismael tenía 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael, y todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a un extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Muchas gracias. Ujú. Entonces vamos respondiendo. Según los versículos 1 y 2, ¿quiénes son los participantes del pacto? En Génesis 17. Abraham Abraham y Dios, ¿verdad? y Dios. Dios, Ajá. Ajá. ¿Y cuál es la condición según el versículo 1 de este pacto? Que si continuares caminando a mi lado. Anda delante de mí y sé perfecto, ¿verdad? Ajá, ajá. La condición. Sí. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Correcto. Esa es la condición que le estaba pidiendo el señor Abraham. Perdón, ¿Y cuál es? ¿pueden repetir la primera? Sí, la primera es quiénes son los participantes de este pacto. Los participantes del pacto son Dios y Abraham. La Listo, condición. gracias. Eso. Ujú. ¿Y cuáles son los beneficios según el versículo 7? ¿Cuál pregunta es esa, perdón? La tercera. ¿Cuáles son los beneficios según el versículo 7? ¿Y qué tanto será también con la descendencia? Que es un pacto eterno. Oh, perdón, Ya- pero no son 8 y 14. Los versículos 8 y 14. Perdón, pero yo estoy perdida también, tengo otra información. Sí, dice, ¿cuáles son los beneficios de ese pacto según los versículos 8 y 14? 8 y 14. ¿Cuáles son los ¿Dónde? beneficios? Sí. 7. Ah, 7 de ese. Ay, ¿Cuáles son no. los beneficios según el versículo 7? Pues Una tengo consulta.
Ah, sí. ¿Están en Gálatas o están en Génesis? Una consultita, Pablo. Claro. Como yo soy tan diestra en la tecnología, mientras me volví a ubicar, vi Sí, que estaban leyendo, pero yo tengo aquí que es Gálatas 3, todo el capítulo 3. sí, pero primero es Génesis 17. Génesis 17, completo. Ahí donde Sí, está usted, Jesse, pero la parte de arriba. Arriba de ese Gálatas 3 está Génesis 17. Sí, sí, y por eso en la dice, ¿cuál es la condición para entrar en el pacto según el versículo 9? a eso se 9, aún no 9 hemos de Gálatas 3 o de Génesis Es que 17. No, Está en la en- página estás en anterior. otra página. No tengo nada, tengo una página vacía en blanco. Así como esta. No, hermanos, La tengo el página librito 62. incompleto. Tengo el librito incompleto porque apenas tengo una hojita. sí. Le mandamos una foto, Yesenia. Por favor, y estaba desubicada. Vamos a ver. Ok, Vamos a ver. sí, Génesis 17, 7. Ahora sería según Génesis 17:7. Ajá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces está bien la pregunta. ¿Cuáles son Sí, los ¿cuáles beneficios son los según el beneficios? versículo 7? Ajá. Sí, está bien. Ujú. Ahora sí, ahí Sí. vamos. Ujú. Ok. Entonces, ¿Se ahora puede sí. leer ese versículo, Pablo, para decirlo? Sí, dígalo. Dice, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas tus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. ¿Cuáles son los beneficios en el versículo 7? Que es por siempre, que es un pacto perpetuo. Que de ser su Dios, Y Yo siempre sería para seré tu toda la Dios. descendencia. Para él y toda su descendencia. Ujú. ser el Sí, Dios porque de ellos. la del pacto eterno sería la respuesta de la que sigue. ¿Cuánto Así, tiempo ¿cuánto dura tiempo? este pacto? Ajá. Sí, tiene razón. El Señor será su Dios. Exacto. Chiquillos, Beneficio. perdón, 1000 veces perdón, 70 veces 7 perdón. Estamos contestando la página anterior que yo no la tengo. Y entonces, las preguntas son exactamente iguales a las de Génesis, a las de Gálatas 3. De algunas son Nada más que parecidas, pero son no, parecidas, pero basadas en Génesis 17. correcto, sí. Me pueden corregir con la 1, con la 2 y con la 3, por favor, me pueden ayudar con eso, para cuando Sí. tenga la hojita saber y entender, porfa. Ok, la 1, Las primeras tres son las mismas, las de Génesis 17 y Gálatas 3. Las primeras tres preguntas son iguales. Solo lo que cambia es el número de versículo. Pero preguntan lo No, mismo. sí. Pregunta lo Porque mismo, vea, sí. la primera Génesis dice quiénes son los participantes y la de Gálatas también. La otra dice cuál es la condición y la de Gálatas también. Y la otra dice ¿cuáles son los beneficios? cuáles son los beneficios y la de Gálatas también. Esas tres son iguales. Cambian los versículos también, porque Cambian los eso versículos. sería para Génesis. Ujú. Ajá. Yesenia, en el celular está la imagen de la página que le hace falta. Sí, muchas gracias. Con gusto, pido garantía. Sí, porque me dieron un libro, está mal. Le hicieron trampa. Queda una entonces. ¿Cuál es el signo de su validación? Suave. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Que Dios será su Dios, ¿verdad? Y el pacto es para toda su descendencia. La cuarta, ¿cuánto tiempo dura este pacto? Y es un pacto eterno, ¿verdad? ¿Y cuál es el signo de su validación según los versículos 10 y 11 en Gálatas 17? ¿Cuáles son ese signo de validación? La circuncisión. Correcto. Vamos a escribir circuncisión. Circuncisión. Entonces, circuncisión. ¿Cómo se entiende la circuncisión a nivel espiritual? ¿No? ¿Por dónde va? No, pues no está ahí, fue que se me ocurrió porque digamos que eso era como literal para los israelitas, ¿verdad? Ajá, eso Pero, era... Ujú. pero digamos a nivel del pueblo de Dios, ya a los gentiles y a todo el resto que nos ha adoptado,
se interpreta como una circuncisión espiritual. Sí, correcto. Ya después de lo que Cristo hizo por nosotros. Esto se entiende también, digamos, con el pueblo, con Abraham, ¿verdad? Era una diferenciación con los demás pueblos paganos. Entonces se iban a diferenciar porque Dios quería mostrar su gloria, ¿verdad? A través de una nación muy pequeña, una nación insignificante, como Él nos lo cuenta en Levítico, ¿verdad? O en Deuteronomio. Entonces era esa forma de diferenciarlo de las demás tribus. Y nosotros podemos ver a lo largo del relato, ¿verdad? Que la circuncisión en sí no tenía una validez, ¿verdad? Y ahora que lo leímos también en el Salmo 51, donde decía que Dios los holocaustos, ¿verdad? A Él no le agradaban, sino que era un corazón contrito. Entonces, como por ahí va, principalmente la circuncisión era como para mostrar, ¿verdad? Para que las personas tuvieran esa diferenciación, pero en sí no era como que eso ya los iba a hacer salvos. Y perdón, bueno, ahora que damos la otra lección, cuando leí, también se toca un poquito en la otra lección, no, perdón, en Gálatas 3 se habla acerca de la circuncisión, pero ya en Cristo. Ok, entonces ahora, tal vez que ahora más claro. Ok, muchas gracias. Continuamos, dice, el pacto de Dios con Abraham es en realidad una continuación del pacto con Adán. Los participantes son los mismos, Dios y el hombre. La condición es la obediencia perfecta y los beneficios son bendiciones divinas. Continuamos con Gálatas 3. Si alguien tiene Gálatas 3 y nos lo quiere compartir, por favor, lo leemos completo. Yo tengo Gálatas 3 en la NBI. Por favor. Gálatas, la fe o la observancia de la ley. Gálatas torpes, ¿quién lo ha hechizado a ustedes? ¿Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos, tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificara por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. La ley y la promesa. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo, aún en el caso de un pacto humano. Nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se las hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. Lo que quiero decir es esto. La ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se lo concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa.
La ley se promulgó por medio de los ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte y sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estaría la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley no tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Lo tengo. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son un solo en Cristo Jesús, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Amén. Qué lindo. Sí, muy hermoso, Gálatas. Entonces, contestemos las preguntas. ¿Quiénes son los participantes según el versículo del 1 al 7? Según Gálatas 3. De nuevo Dios, Abraham y sus descendientes. Ujú. ¿Y cuál es la condición para entrar en el pacto según el versículo 9? Dice, todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Ujú. Entonces, la condición es la fe en Cristo. Ujú. ¿Y cuáles son los beneficios según los versículos 8 y 14? Los beneficios de este pacto. En el 8 dice que todas las naciones, ¿verdad? Serán Las naciones benditas. serán benditas. Ajá. ¿Y qué nos dice el 14? Para que alcancen los gentiles y a fin de que la fe recibieran la promesa del Espíritu. Es la justificación y el Espíritu Santo. Ujú. Nos hace justos si recibimos el Espíritu Santo. Así que Sí. Dios nos haría justos a sus ojos a los gentiles. Recibir la promesa del Espíritu, recibir el Espíritu, ¿verdad? A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Esos son los beneficios. ¿Y cómo llama Pablo al pacto con Abraham en el versículo 8? Buena noticia o buenas nuevas según la versión. Las buenas nuevas a Abraham, ¿correcto? Las buenas noticias o las buenas nuevas. ¿Y cuánto tiempo dura este pacto según el versículo 15? En esta dice, Ujú. nadie lo invalida, nadie le añade, pero no el 15. Ok. Dice que es irrevocable. Es irrevocable, Para o sea, siempre, No entonces, invalida. sí, nadie lo puede invalidar. es eterno. Eterno Perpetuo, también. nadie lo Entonces, invalida. Ujú. ¿Y cómo fue validado el pacto según los versículos 23 y 24? Estos dos capítulos son como paralelismos, ¿verdad? De hecho. Sí. Nos lo explica a través de Cristo, ¿verdad? Y queda más Ajá. claro este pacto. ¿Cómo fue Correcto. validado? Sí, 23 y 24. ¿Qué pasó? justificados por la fe. No. Y por Cristo, porque dice que vino Cristo. Sí, porque dice que la palabra fue la tutora, mientras tanto venía Cristo. Entonces, ¿cómo se validó ya en el Nuevo Testamento con la venida de Por Cristo? Cristo. Por Ajá, Cristo. en su muerte. Ajá. Por Cristo, sí. Por Cristo es. ¿Es esa, Pablo?
Sí. Correcto, por Cristo. Hasta que vino Cristo, sí. Mediante la fe. Ok. Dice, basándonos en esta comparación entre Génesis 17 y Gálatas 3, podemos decir que el pacto con Abraham es el pacto cristiano de la gracia. Sí, es un regalo Sí. merecido. Ujú. De Lo- hecho, ahí es donde, perdón, donde esta pregunta, ¿cómo fue validado el pacto? Según versículos 23 y 24, la Kélida preguntaba, porque en Génesis dice que es la circuncisión, más acá dice que es Cristo. Es la misma pregunta. Esa es la confirmación, esa es la sangre del pacto, ¿verdad? Porque al final, en Génesis, el Señor le dice a Abraham, ¿verdad? Que se lleva a Isaac para sacrificarlo. Pero antes del sacrificio, el Señor ya había proveído, ¿verdad? O proveyó el carnero. Pero ese carnero era Cristo, ¿verdad? Ese carnero que les aparece a ellos era como una representación. Pero el pacto se valida en Cristo. Y lo interesante de esto es que es un pacto, como decía, no es un pacto entre dos partes iguales, sino que más bien es una todopoderosa, ¿verdad? Contra algo que es completamente insignificante como somos nosotros. Entonces, el cumplimiento de ese pacto, el cumplimiento de esa promesa, ¿sobre quién recae? Recae sobre Dios. Exacto, recae sobre Cristo. Entonces, Él va a hacer que se cumpla, ¿verdad? Si es, por decir un ejemplo, si yo le prometo a mi hijo que le voy a comprar un helado, ¿verdad? Yo le estoy diciendo al que yo le voy a dar un helado. Él no tiene que hacer nada para que yo se lo dé. Entonces, que se cumpla eso recae sobre mí. En este caso, Cristo lo está diciendo, ¿verdad? Dice que el Señor nos dice, van a ser benditas todas las naciones. Y va a haber una nueva tierra, ¿verdad? Un nuevo cielo, que va a haber una restauración completa. Y eso recae sobre Él. Que el Señor nos diga, ¿verdad? Que toda lengua y toda nación va a escuchar de su evangelio, ¿verdad? Que hasta el último rincón de la tierra va a llegar su palabra. A mí me llena de mucha esperanza, a ver, porque antes me frustraba mucho, ¿verdad? De cómo lo vamos a hacer, no me estoy moviendo, o cómo hay tantas personas que no conocen las escrituras, o aún faltan traducciones, ¿verdad? O faltan traductores, pero el Señor dice que Él lo va a hacer. Entonces, esa tarea grande, ¿verdad? Recae sobre Él. Nosotros simplemente somos instrumentos que estamos a su disposición y Él nos puede utilizar de la forma que Él plazca. Pero el cumplimiento de esa promesa es suyo. Y a mí me llena de mucha esperanza y mucha tranquilidad. Algo que me impresiona de estos dos pasajes es que en Génesis vemos cómo lo que Dios le cuenta por justicia a Abraham es la obediencia, ¿verdad? Y bueno, da un pacto como muestra para llegar a recibir estos beneficios. Y en Gálatas igual, Cristo se vuelve obediente y cumple con un rito, bueno, con una, con su muerte en la cruz para hacernos a nosotros merecedores de ello. Antes y ahora necesitábamos obediencia y un sacrificio. Nada más que en el Nuevo Testamento vino a hacerlo Cristo. Entonces es muy bonito entender que no es que cambió, sino que ahora se cumple en Cristo. Se cumplió, sí, correcto. Es bastante hermoso. Y si alguien tiene algún comentario. Esto, ¿verdad? Que dice que es la obediencia. Cristo pagó el precio. En ese momento había una forma también de hacerlo, pero es la obediencia lo que marca la diferencia, ¿verdad? Es la obediencia lo que hace que a Dios pues le agrademos. Le agreguemos, o es nuestra respuesta, ¿verdad? Nuestra respuesta a lo que el Señor nos ha dado. En estos días leí un artículo, ¿verdad? Muy bonito de John Piper. Él tiene un programa de radio, ¿verdad? Que se llama Pregúntele al Pastor John. Entonces la gente le manda un montón de preguntas y era uno de un señor, ¿verdad? Sobre su pecado sexual y de que a él le preocupaba, ¿verdad? Como a Esaú, que había cambiado su bendición, ¿verdad? Por un plato de lentejas. Y este pastor John, él lo ponía en un ejemplo muy bonito y a mí se me quedó grabado. Quería compartírselos y ahora relacionado con esta parte de la obediencia, ¿verdad?
que él nos dice que es como poner las dos cosas, ¿verdad? En una balanza, poner la situación o el pecado, ¿verdad? Por decirlo así, que vamos a cometer y poner a Cristo en otro lado, ¿verdad? Que es lo más preciado del universo. Entonces, cuando nosotros en ese instante lo ponemos en la balanza y nos inclinamos hacia la acción pecaminosa, le estamos diciendo al Señor, Señor, ya no te quiero, ¿verdad? Usted para mí no es nada y yo lo que quiero en este momento es esto que me trae una satisfacción, ¿verdad? Temporal y que después va a venir todo un remordimiento, pero estamos despreciando al Señor. Entonces, ahí decía que, también dice que luego Esaú se arrepintió, ¿verdad? Y lloraba, pero no era un arrepentimiento genuino. Entonces, cuando esas cosas suceden, no es que el Señor, ese arrepentimiento ya no era genuino, ¿verdad? Sino, y lo que sucede es eso, que lo hacemos tantísimas veces que más bien como que alejamos al Señor porque le estamos diciendo que lo que Él nos ofrece no es lo más importante para nosotros. Y quería compartirlo para que lo tengamos presente, ¿verdad? De que nuestro mayor tesoro, ¿verdad? Y esa balanza siempre tendría que inclinarse hacia el Señor. Y me recuerda el pasaje, el salmo que usted empezó leyendo. Créame un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cómo tenemos que clamar esa misericordia. Y ese salmo me gusta mucho porque representa muchas cosas, ¿verdad? El mensaje es muy claro, pero también para el pueblo judío fue una cachetada súper fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como vemos el salmo empieza diciendo, Salmo de David. Era el rey David y él está diciendo, Señor, vea lo que yo he hecho, no valgo nada de esto, ¿verdad? Él se pone a uno de los niveles más bajos y se entrega al Señor. Entonces, por eso, me encanta por eso, ¿verdad? Por ese trasfondo que tiene y porque también representa nuestra condición. Es un salmo que nos representa a nosotros y que podemos orarlo, ¿verdad? El libro de los salmos nos ayuda mucho para orar, para aprender a orar, para entregarle al Señor todo. Y lo más importante es eso, aprender a orar al Señor. Entonces, bueno, ¿algún comentario, alguna duda o continuamos? Dice, lo que hace el pacto con Abraham, un pacto de gracia, es que Dios mismo en Cristo, que cumple con la condición de obediencia perfecta como nuestro sustituto y atribuye los beneficios a nuestra cuenta por la fe. La exigencia de la obediencia perfecta es cumplida, no retirada. Muy importante. Y llegamos a la parte final de esta lección. ¿Qué aprendemos de esta lección? Las doctrinas de la gracia son la consecuencia de un pacto divino establecido con Abraham y cumplido en Cristo. Ese pacto requiere la perfección como una condición para poder recibir los beneficios. Cristo cumplió la condición de perfección en su vida y en su sacrificio, y por lo tanto es el garante de los que creen en Él y participan del pacto para siempre. Vamos a hacer el cuestionario final. Y marcamos las que son verdaderas y las afirmaciones falsas. La número 1 dice, ¿el pacto de gracia es un acuerdo entre Dios y el hombre como iguales? Falso. Falso. Correcto. ¿El pacto que hizo Dios con Abraham es el pacto cristiano? Verdadero. Verdadero. Dios es fiel a su pacto con nosotros porque sabe que somos buenos. Falso. Pues no, ¿verdad? Buenos para jalarnos tortas. Dios es fiel a su pacto con nosotros porque Él es fiel a su juramento inmutable. Sí, amén. Sí. A ver. Es verdadera. Estamos en el pacto parte por nuestra fe en Cristo y parte por nuestra obediencia a la ley divina. Falso. Falso. Por nuestra fe en Cristo. Ujú. Otro término usado para el pacto de gracia es la buena nueva. Verdadero. Verdadero. Vamos a la aplicación, dice. ¿En qué me beneficia este pacto? ¿Cómo nos beneficia a nosotros este pacto? ¿Cómo diríamos que nos beneficia, verdad? Ese pacto que el Señor hizo.
Pues en Cristo somos justificados, dice, por fe. Y por el mismo Cristo, ¿verdad? Y su sacrificio somos como alineados a la voluntad de Dios, como Somos puestos en el adoptados. camino, sí, o puestos en el camino, en la relación correcta con Dios. Correcto. Gracias a Cristo. En eso nos beneficia. Dios es nuestro Dios. Como le dijo, ¿verdad? Yo seré tu Dios, le dijo a Abraham. Pablo, podríamos decir, bueno, yo en esa pregunta, ¿en qué me beneficia este pacto? De repente lo que pensé fue en que no depende de mí, sino del pacto que Jesucristo hizo, sino del sacrificio que él hizo. Porque de donde yo vengo, no hace 25 años, sino 25 tengo de estar en el Evangelio, pero más antes inclusive, uno cree y creyó que es por obras. Y aún estando en la iglesia cristiana, hice muchas cosas porque yo tenía que pujar, ¿verdad? Si no se puja, no se tiene chiquito. Y entonces, así lo veía yo. Y ahora que estoy entendiendo esto, digo, qué cansado, gracias a Dios, qué descanso, qué paz, qué tranquilidad, saber que todo depende de la obra del Señor. Todo y que depende. Comprender eso, ese pacto que el Señor hizo, ¿verdad? ¿Qué beneficio me puede traer? Yo digo, Señor, qué descanso, qué paz, qué serenidad, qué gratitud, porque sobre todo gratitud, lo que a mí me genera. Gratitud, sí, y descanso. Gracias por ese aporte tan hermoso. De hecho, eso que dijo Jesse fue el pasaje que me vino a mí y yo dije, bueno, aquí donde se aplica que no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Esto es por fe y eso es don de Dios. Una pregunta. Claro. Es que me quedé enredada con el falso y verdadero, ¿verdad? Que las 5 no sé qué es. Las 5. Esa es falsa, es solo por Cristo. Sí, ¿verdad? Sí, porque lo hacemos mire, como una parte y luego yo tengo que hacer otra parte, pero no, es solo uno, ¿verdad? Es Cristo el que abarca todo ese cumplimiento. Sí, yo de pronto me quedé por nuestra obediencia a la ley divina y ahí ya me quedé patinando. Sí, la pregunta estaba engañosa. Sí. Como lo que decía la hermana Yesenia ahora, ¿verdad? Pablo en sus cartas, en sus saludos, utiliza varias frases, ¿verdad? Pero siempre es unas repetitivas, como en este saludo en Efesios 1 y 2, dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ya nos da una característica, una palabra clave. A los santos que están en Efeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, Yesenia nos decía que eso le traía a ella paz, ¿verdad? Aunque le traía gratitud. Y Pablo nos lo ejemplifica, ¿verdad? Nos lo dice, en el orden como en el que nosotros lo recibimos. Recibimos gracia y después tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Por parte de Dios. Y somos adoptados sus hijos. Ese pacto, ¿verdad? Que él hace con Abraham, recae en nosotros también. Y esto me recuerda, Jesse. Siga tranquila, Rosemary. Bueno, y esto me recuerda la lección que me estaba poniendo el día, la número 6, que hablaban acerca de que es algo que no se rompe, ¿verdad? Por decirlo así, que la salvación no se pierde. Es precisamente porque no depende de nosotros, sino de la obra de Cristo. Pues él, a los suyos no, como decía en esa lección, no se pierden, porque él no pierde a ninguno de los suyos, porque es por él. Diga hola. Hola. Hola, bebé. Hola, cosita. Hola, me vengo después. Disculpen, pero es que sí está. Ahora sí. Papitis. Yo quería aportar Por un ratico, ahorita. Yo quería aportar algo. Un día esto se escuchaba una enseñanza de R.C. Sproul. Ajá. Y lo pronuncié bien. Sproul. Ay, qué fina. Sproul, sí. Y vieras que me impactó porque él hablaba de mandatos, de ordenanzas del Señor y que a veces uno las pasa desapercibidas, tal vez no porque no le presta la atención necesaria a la palabra o porque tiene más compromiso
moral o espiritual con otras palabras, otras partes de la Biblia que uno considera más o menos importantes o más o menos significativas. Pero Paul decía que hay 3 mandatos que Dios nos dio en una palabra o en unos versículos, y eso me hizo meditar muchísimo y me ha servido para hablarle a algunas personas sobre eso, porque decía 3 frases. Él dijo: estad siempre alegres, orad en todo tiempo y ser agradecidos en cualquier situación. Y yo decía, pero después de que lo escuché y lo escribí, lo analicé, dije: estar siempre alegres, orar en todo tiempo y agradecer en cualquier situación. Ya se supone que sí, o sea, ya se debería decir que es lógico que sí, que hay que estar siempre alegres, siempre agradecidos, siempre orando. La situación que sea, no importa, yo le agradezco al Señor. ¿Por qué? Porque he entendido precisamente que la obra la hizo el Señor, que la obra no viene con sello mío, viene con sello del cielo, ¿verdad? Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿en qué le estoy desobedeciendo al Señor? Cuando quiere ponerse a cuentas con el Señor y poner las cartas en orden, ¿verdad? Entonces, precisamente él decía eso, que el Señor nos sugería y nos ordenaba que estemos siempre alegres. Y pareciera que uno a veces se levanta viendo a ver por qué se enoja, buscando un motivo para ver por qué se enoja, o por qué hoy estoy con chicha, o por qué hoy estoy incómodo, o por qué, ¿verdad? Y ya es como una característica o como un rebote que tiene que fluir de nosotros los que hemos sido comprados por ese pacto. Tienes toda la razón. Estar gozosos y orar en todo momento. Eso es súper importante que muchas veces no aplicamos. Y cómo ahora que vemos esas cosas, ¿cómo las podemos aplicar a nuestra vida, verdad? Ahora que comprendemos eso, de estar siempre gozosos, darle gracias al Señor en cada situación que tenemos y orar en todo momento. ¿Cómo aplicarlo, verdad? Es la parte difícil o más interesante. Es porque todavía somos humanos, ¿verdad? Sí, correcto. Y vamos en un camino de perfección, ¿verdad? El Señor nos va perfeccionando, Él es el que nos va empujando a poquitos. Nosotros vamos ahí aprendiendo y entregando nuestra vida, comprendiendo que en todas las distracciones que tenemos en este momento, ¿verdad? No son nada, ¿verdad? Como dice Pablo, todas las tribulaciones que vivimos no son comparadas, ¿verdad? Con el gozo de Cristo, de conocer a Cristo. Y no sé si les ha pasado ahora con la crisis de los contenedores, ¿verdad? Un día un compañero de trabajo comentaba ahí algo y decía que se venían como 3 días de oscuridad. Y él hizo una pregunta de que ¿qué va a ser lo único que se puede, con lo que se puede encender para iluminar, ¿verdad? Durante esos 3 días de oscuridad. Y yo decía, ya, y la madera, ¿verdad? Porque si no hay electricidad, entonces yo consigo madera y la enciendo. Y me decía él, no, que tenían que ser candelas, pero no cualquier candela, sino una candela bendita. Santo Dios. Exacto, entonces la gente... ¿Por qué los contenedores y por qué 3 días de oscuridad? No sé, digamos, la gente ve ahora como lo que estamos viviendo, ¿verdad? Como algunas señales de ahí del fin de los tiempos, pero ponen su esposa, no la ponen en el Señor, ¿verdad? Sino que la ponen sobre otras cosas. Ajá, cosas materiales. Correcto, y no importa lo que venga, puede venirse 300 años de oscuridad, pero sabemos que el Señor tiene control de eso, y si eso sirve para bendecir o para el crecimiento del Evangelio, ¿verdad? Para que más personas lo conozcan. Bendito sea. Exacto. Sí, ahora sí entendí. Yo pensé que era que había una noticia, que se habían caído los contenedores y que se iba a ir la luz. No, pero es que la gente anda ahora con esas cosas ahí del fin de los tiempos, pero no, el Señor es nuestra esperanza ante todo. Bueno, en el curso que estamos llevando de Apocalipsis, ni señales de que estemos en el último espacio, no. Más bien, entre más leemos el Apocalipsis, más bonito está. Es correcto, es un libro hermoso, hermoso, hermoso. Y al principio él explica, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de ese libro? ¿Cuál es el objetivo de ese libro, verdad? Sí. Revelar la gloria de Cristo. Pero cuando uno lo lee, ¿verdad? O lo leía antes, Era terror.
En la iglesia donde yo estaba antes nunca leía Apocalipsis, solo cuando había una noticia como de catástrofe mundial, entonces, ¿verdad? Se recorría Apocalipsis, pero normalmente lo veíamos, como tal vez algunos profetas menores, o el libro de, incluso el de Crónicas, o el de Reyes, a veces los dejamos de lado, y tiene mucho para aportar, digamos, Crónicas y Reyes son como un reflejo de la sociedad en la que nosotros vivimos, al igual que en Jueces. Debemos leerlo, ¿verdad? Buscando a Cristo, porque de eso se trata la Biblia. Tiene un tema común que trata sobre Dios, no sobre nosotros, sino sobre el Señor, ¿verdad? Empieza con un paraíso y termina con un paraíso. Y todo a través del Señor. A mí me encantó Jueces y Reyes. Yo en realidad, bueno, como les dije, empecé a leer la Biblia de vuelta y me encantó porque yo, por ejemplo, ponía, cuando empezaba decía, y esto agradó a los ojos del Señor. Entonces yo agarraba y ponía las características de los reyes o de los jueces, que las cosas que le agradaban a Dios, entonces yo lo ponía. Y después decía, y empezaba con el otro y decía, esto no le agradó al Señor. Entonces yo ponía qué le agradaba y qué no le agradaba. Y la verdad que me sirvió, para mi crecimiento me sirvió muchísimo. Y Qué uno bueno. siempre tiene, ¿no? Que dice, bueno, yo no adoro ídolos, no adoro imágenes, no adoro esto, pero ¿cuánto de ídolos tenemos en el corazón? Porque muchas veces pensamos que son los ídolos que se pueden ver, ¿no? Pero no, o sea, el orgullo, el ego, mi trabajo, o sea, y ahí me dabas cuenta y Dios abrió mis ojos mucho con esos libros. Parecen aburridos, pero no lo son, me encantaron. Tienen joyas. Entre más difícil vamos el libro, más oro Sí, encontramos. exacto. Más nos damos cuenta cómo éramos iguales, ¿no? Cómo somos iguales en muchas cosas, a tanto a los reyes como a los jueces. Sí. Qué bonito. Ahí me comparte sus notas más para aprender. Sí. Pues así, hemos llegado a... Nos queda una pregunta, la última. Dice, ¿qué me da la seguridad de que estoy en este pacto? ¿Qué nos da seguridad de que estamos en este pacto? Hola. Sí. Es la existencia del amor de Cristo, de su obediencia, de que ya Él realizó todo lo que hay que hacer. Él dijo, todo está consumado. Todo está así, correcto. Esa es la seguridad. ¿Sí? De que se cumplió ese pacto. Él ya lo cumplió. Cristo es el cumplimiento, sí. ¿Sí? Y gloria al Señor, ¿verdad? Por lo que ha hecho. Amén. De cómo nos sacó, ¿verdad? De oscuridad. Nos trajo a la luz. Es increíble el Señor. ¿Y ahora con qué seguimos? Con el examen. Por eso la lección de hoy es corta, por el examen. Con la Exacto. fiesta. Yo estaba pensando, ¿y ahora qué seguimos? ¿Con qué sábado seguimos? Yo quiero más. Sí. ¿Qué torta? ¿Cómo se va a acabar aquí? Claro, hay un montón más por aprender. Sí, esta es la primera parte, ¿verdad? Hay muchísimos más. Bueno, sí, esa es la fe, ¿verdad? Cómo estudiar la palabra, ¿verdad? Tomar notas. No sé si les había contado. Vamos a ver, hablemos con Mainitor, a ver qué más hay. Y hacemos un grupo de nuevo y volvemos y seguimos estudiando, o estudiamos Sí. libros. Sería genial. A mí me Quería encantaría. compartir ahí para que lo tengan en oración también. Estoy llevando un curso, ¿verdad? Se llama Lanham. Es un curso de predicación expositiva y si Dios lo permite, ahora en enero del próximo año voy a empezar una licenciatura en teología con el Seminario Reformado Latinoamericano. Son Qué cosas bueno, felicidades. Gloria a Dios. y me había costado mucho y el Señor ahora me abrió estas oportunidades. Entonces, lo tengan ahí presente y para que todos lo aprovechemos, ¿verdad? Que esos sean unos cursos, por decirlo así, comunales, que todos lo aprovechemos, ¿verdad? Que la información que me dan a mí, yo los pueda transmitir a Amén, toda amén. para que todos crezcamos. Amén, sí. Que así Sí, sea. ya compartirles eso. Se me dio pena. No, Gloria gloria a a Dios. Dios, de verdad. Gloria a Dios por su corazón y su disposición. Y de verdad que es
tiene ese don, así que gloria a Dios por ello. Sí, Amén. 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 Entonces, tenemos que hacer otro curso, ¿verdad? De ahí, de seguir la palabra, porque está muy bonito. Me encantó compartir con ustedes. Me siento súper agradecido y he aprendido un montón. He aprendido un montón de ustedes. Una cosa buenísima y riquísima. Y cómo el Señor nos transforma, ¿verdad? Cada día. Eso me alegra. Si quieren compartir, ¿verdad? Algo, que les gustó, o si creen que podemos mejorar algo en el curso, también, ¿verdad? Todo es bienvenido. Yo lo que siento que tal vez fue una cosita poca fue el asunto del internet, ¿verdad? Que a veces teníamos problemas, pero no, ya eso se sale del control. Sí, sí, sí. Pero por lo demás ha sido genial, de verdad, gracias al Señor. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, José Pablo. Con muchísimo gusto. De manera personal, quiero decirles que yo estoy como recién convertida. Gloria a Estoy Dios. aprendiendo un montón de cosas que según yo ya tenía aprendidas por más de 25 años y a veces uno siente como que así soy yo, ¿verdad? Y estamos aprendiendo que el único yo soy es el Señor. Nosotros estamos siendo. Y definitivamente que este curso ha sido maravilloso. Yo en una oportunidad lo inicié y llevé nada más la primera lección, pero fue muy chocante para mí la primera lección porque cuando yo escuché un montón de cosas, prácticamente que muchas cosas que había aprendido, tenía que tomarlas y no echarlas a la basura, pero sí en parte desecharlas, ¿verdad? Yo digo, santo Dios, esta gente está loca, me aparto. Y en la primera lección me aparté porque dije, no, momento, no lo puedo digerir, esto es muy fuerte y muy grueso, no me lo puedo tragar. Pero comencé a orar y ingresé en y definitivamente que estoy impactada de tantas cosas y muy agradecida, Pablo, de verdad, créame que me goza, me alegra mi corazón demasiado verte trabajando en esta obra y cuando uno conoce a la gente de cerca, yo digo, ¡ay, Señor, qué lindo, un García en las cosas del Señor! Para mí eso es de mucho gozo, saber que alguien de tu familia está trabajando en el Señor y que el Señor tiene promesas hermosas para todos los que te rodean. De verdad te felicito, te bendigo, de verdad en el nombre del Señor. Te recomiendo escuchar cuando tengas tiempo a Sproul, que fue uno de los mejores teólogos para mí. Sí, y ya veremos un próximo teólogo. Ojalá que podamos disfrutar de ese licenciado en teología pronto y aprendamos tanto. Va a ser comunal, como les dije. Muchísimas gracias. Lo que yo aprenda los voy a transmitir con muchísimo gusto. Y aquí vamos a estar esperando. Sí, vamos a estar esperando. En lo personal doy gloria a Dios porque muchas otras, en otros lugares, ¿verdad? O otros medios, lo que escuchas son temas, ¿verdad? Enfocados tal vez en un solo pasaje bíblico. Pero en como en muchos otros que en la iglesia recibimos aún la explicación, la predicación de cada domingo, lo que encontramos es palabras, y es tan impresionante porque es de verdad un manjar, es un buffet más bien, donde lo que encontramos es la palabra y la palabra respondiendo a la palabra, porque aún el expositor lo que responde es con la palabra es la palabra más fiel, ¿verdad? Es la profecía más fiel, en ella hay cumplimiento y es vida, y qué rico ver cómo toma vida y cómo es el Espíritu Santo quien la revela, ¿verdad? Así que ella nos está transformando. Yo le digo al Señor, Señor, no sé qué va a pasar hoy, pero sé que estoy en tus manos, tú eres el hacedor, yo soy el alfarero y todo lo que pase, bueno o no tan bueno, es porque estás formando mi carácter, tu carácter en mí, y porque nos estás mostrando a Cristo. Entonces, qué lindo es entender eso, vivir para su gloria. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y toda la gloria es para Él. Amén, sí. Qué bonito. Sí, yo estoy igual que la otra señora, fueron muchos años de ir a la iglesia y de repente las primeras, bueno, Rosemary sabe porque se lo comenté, la primera, la segunda, la tercera clase era como muy chocante, decía, no, pero esto no puede ser, porque a mí nunca nadie me lo dijo. Y entonces yo agarraba y tenía tanto temor, como le decía Rosemary, de que me estén enseñando algo que no estaba bien. Entonces buscaba, Rosemary. Y Rosemary decía, no, pero está en la palabra, porque era, no, y yo le pedía disculpas a ella, porque era
por ejemplo, el tema de que somos predestinados. Es muy fuerte esa parte, porque uno viene desde toda la vida que nos vive diciendo que Dios nos ama a todos, que he dicho más de una vez, Dios te ama, pero no ama tu pecado. Y cuando te pones a pensar, realmente eso no es bíblico. Si te pones a pensar con los pies sobre la tierra, no es bíblico. Entonces, que ese mismo Dios, por ejemplo, haya rechazado a Esaú y haya llamado a... ¿no? Es como que se te abre la puerta, y después la que más me chocó también es la soberanía de Dios. Que yo te contaba a vos, a José Pablo, lo que me pasó a mí con mi hija, ¿no? Que decir, ¿cómo de esto tan malo Dios puede sacar algo bueno? Y sí, Dios sacó algo bueno. Y vos fíjate, el otro día estaba mirando en el Facebook a Rosemary, la tengo del 2014. O sea, recién ahora, después de años, nos pusimos a hablar, le pedí que me ayude en oración por mis hijos, y encima las oraciones ya se reía, porque yo había hecho un reto de 30 días de oración por mis hijos, y era todo declarar, declarar, declarar. Y ella me decía, bueno, mira, yo te voy a ayudar a orar, pero yo no voy a declarar. O sea, ella nunca, no me dijo que estaba mal, pero me dijo, yo tengo que orar por Claudia para que, para que este reto, digamos, sea diferente. Gloria a Dios. Y agarré y lo terminé tirando, porque cuando Dios empezó a abrir mis ojos, digamos, era todo lo que yo quería para mis hijos, no lo que Dios quería para mis hijos. Entonces, armé yo mi propio reto en función a la palabra del Señor. Así que aún dentro de la situación fea que vivimos, fíjate cómo Dios se glorificó, y aún el pastor el otro día me nombraba y yo decía, wow, qué fuerte, ¿no? Porque fue todo, pues se fue dando todo. Así que bueno, a mí me encantó aprender esto, me encantó que me hayan recibido en el grupo, a pesar de que estoy lejos. Y bueno, cada uno de los hermanos, anoté las peticiones, siempre para orar, a cada una de las chicas también. Así que yo agradecida con tu tiempo, porque la verdad le pones amor. No es solo leer el cuadernillo y nada más, y bueno, léanlo, practíquenlo, estudienlo, y cualquier cosa me avisan. Porque nos ha pasado en muchos casos que hacen eso, y la verdad que uno dice, ¿what? ¿Con qué seguimos, no? ¿Esto con qué se come? Pero bueno, yo agradecida con todos ustedes, a Rosemary, a vos, y bueno, yo quiero más, como te decía, así que tenedme en cuenta para futuros estudios. Claro, claro. Muchas gracias. Y gloria al Señor por todo lo que ha hecho con usted y con su familia. Gracias. Entonces llegamos al final. Y sí, yo también quisiera que se extendiera, ¿verdad? Y siguiéramos aprendiendo más sobre esto. Vamos a hacer la consulta, a ver con qué podemos seguir, ¿verdad? Y yo les estoy avisando. Así que, de nuevo, agradecerles un montón su tiempo, su amor, su perseverancia en la palabra, en la fe, en cada día, ¿verdad? Esforzarse, ¿verdad? Por agradar al Señor, por llevar su mensaje no solo con predicación, sino también con el ejemplo, ¿verdad? Con todo lo que hacemos nosotros, el trabajo, que lo que hacemos es para glorificar al Señor. Entonces, muy agradecido con este grupo, un grupo muy hermoso, y por este tiempo que hemos pasado. Sí, yo muy agradecida con Dios, muy agradecida con usted, con los hermanos, de los cuales también he aprendido mucho. Y si lo toman en consideración y usted lo analiza y lo pone en la mesa con el pastor y Mainitor, y hay una oportunidad de seguir adelante, tómenos en cuenta, por favor. Claro, claro. Vamos a hacer la consulta. Entonces, vamos a orar, ¿verdad? Agradecerle al Señor todo lo que hemos vivido y aprendido en este tiempo, que se pasó rapidísimo. No sé ustedes, yo lo vi rapidísimo. De cómo ya llegamos a la lección 8, ¿verdad? ¿Sí? Ya, la parte de estos dos. Aquí. La carga pesada. Ahora sí, vea. No pudimos dejar de escuchar este cierre tan lindo, tan emocionante. Oír a doña Claudia lo que ha significado esto en su vida, al otro lado de la tierra. Y ahí uno se sorprende de ver las cosas que Dios hace. Qué hermosura, qué belleza es este reino, donde Dios tiene una agenda y uno apenas pues es llamado a ser parte de esa agenda por su gracia, por su misericordia.
Y qué lindo estar en este reino, qué lindo tener hermanos que van valorando al entender más de la palabra, lo importante que es conocerlo a Él y conocer la instrucción tan maravillosa que nos ha dejado. Gracias, Pablito, has sido extraordinario. Manito es el que más ha estado pegado ahí con vos y toda la forma en que te has preparado para llevar adelante el discipulado. Dios te compense, Dios te dé cada día más, mucho más, te sorprenda cada día más. Estamos muy agradecidos con Dios de acercarnos a gente tan linda como ustedes. Y todos, pues aquí estamos para servir y esperamos que sea meramente el inicio de todo un proceso. El discipulado es como me monto sobre esta vía y no quiero desviarme. Así que a todos les animo a seguir adelante. Vamos a ver qué paso sigue en todo este proceso de Dios. Y la meta está llegar todos juntos ahí abrazados al lugar maravilloso donde nos espera nuestro gran y maravilloso Dios. Así Amén. que Dios les bendiga a todos, que les amo mucho. Amén. Igualmente. Juan. Muchos saludos desde Argentina. Hola, Claudio, mucho gusto. Y esa es la nieta. La Esa es la hija. La hija. Ah, tu hija, sí. Hola, hola. Está guapísima ya. Dios la usó a ella con su corta edad para llegar. Amén, qué bueno. Qué lindo. ¿Cómo se llama esa guapa? Isabela. Isabela. Sí, Hola, Isabela. ¿Qué Gracias. tal? Un saludo de Costa Rica. ¿Viste? Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Ay, qué difícil decir adiós.